Dios le bendiga una vez más. Muchas gracias al Señor. Agradecimiento a Él y a todos ustedes que tienen a bien irse conectando para compartir con nosotros estas bendiciones de los diferentes temas que estamos tocando para poder tener una visión más clara, más justa y más correcta de la interpretación de muchos temas en la Biblia. Hoy, para tocar el tema, gloria al nombre del Señor, la parábola del mayordomo infiel y las ganancias injustas. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Permítanme leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Hemos lecturado este capítulo 16 en sus versos del 1 al 16. El tema, como lo vuelvo a repetir, es la parábola del mayordomo infiel y las ganancias injustas. Entre muchos de los temas controversiales que en la Biblia existen, se encuentra esta parábola, llamada la del mayordomo infiel y las ganancias injustas, que es una breve narración de un suceso descrito por Jesús de Nazaret, que encierra una enseñanza y una verdad espiritual de forma comparativa, descrita, como volvemos a repetir, en el Evangelio de Lucas que acabamos de leer. Vamos a comenzar con el tema y tenemos esta base, ¿no?, que hemos leído desde el capítulo 16, desde el 1 al 15 del Evangelio de Lucas. Es importante saber a quién se dirige con esta parábola, o sea, a quién Jesucristo está queriendo que llegue esta parábola. Entonces tenemos que reconocer, leyendo el capítulo 16 en el verso 1, que el Señor se está dirigiendo a sus discípulos para beneficiarlos con la enseñanza que Él iba a dar. Pero más adelante, en Lucas capítulo 16, verso 14, vamos a ver que la audiencia crece. Y ya no solamente son los discípulos, sino también toman aquí parte los fariseos. Y estos religiosos fariseos eran avaros, pero lo oían, pero en su oír se burlaban de él. Y en Lucas capítulo 16, verso 15,
Jesús expone, critica y condena sus motivaciones. ¿Y cuál era la motivación de los fariseos que Jesucristo condenaba? Era que eran amantes del dinero y que les gustaba justificarse ante los hombres. Jesús les hace conocer la diferencia de lo que el hombre natural estima y muchas veces exalta. Y muchas veces para Dios, abominación. Sí, lo que mucha gente natural que no conoce a Dios exalta, para Dios es abominación. Así como me estás escuchando, querido hermano y amigo. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido para su creación humana una tabla de valores y conductas con altos principios morales. Al respecto, nos dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente y el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y también los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12, dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y volviendo a Lucas, ¿no?, al capítulo 16, del 1 al 8, vamos a trasladarnos para poder interpretar esta parábola a las costumbres del tiempo en que se desarrolla esta historia. Esta historia mencionada por Jesús tiene 2 personajes, un rico y a un mayordomo. Este mayordomo fue contratado para administrar los negocios y los bienes de este rico. Pero este fue encontrado y acusado de malgastar, derrochar sus bienes, y que por su mala labor y su mala gestión y su deshonestidad debía de dejar el puesto de administrador, quedando despedido. En esa condición, y antes de dejar su cargo, él se pregunta y dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Él se pregunta a sí mismo. Y dice él mismo: no tengo fuerzas para acabar. Y me da vergüenza mendigar. Muchas veces tomamos decisiones por cierta naturaleza que tenemos, que no hemos podido vencer. La vergüenza, ¿no?, y otras ideas que nos llevan a hacer cosas que no debemos hacer. Nos actuamos neciamente y tomamos decisiones, ¿no?, que no son las más adecuadas. Esto es lo que hizo este mayordomo. Tomó la decisión de seguir actuando en una forma incorrecta, deshonesta, y llama a los acreedores creyendo que con esa actitud, con esa forma de enfrentar el problema, llama a los acreedores. Hay un dicho aquí en Perú que dicen que hay muchos Pepes que son muy vivos, se creen muy astutos. Los hay en el gobierno, los hay en la policía, los hay en toda parte de nuestra sociedad. Gente deshonesta, gente que hace cosas que no debe hacer, ¿no? Entonces este mayordomo cree haber encontrado la solución y llama a los acreedores que le debían a su amo. A él no le debían. Esa no era plata de él. Eso no eran los bienes de él. Él había sido llamado a ser el que administraba, el que debería de cuidar los bienes y hacer multiplicar el dinero que
había sido puesto en sus manos. Este hombre, este mayordomo infiel, ¿no? Comienza a hacer, ¿no?, negociaciones astutas a espalda de su amo. Muy importante esto. Y comienza a reducir la deuda que no era de él, ese no era su dinero. Nosotros como administradores de Dios no podemos disponer de las cosas de Dios, ¿no? Y a cambio, él creía que, ¿no?, más adelante podía usar del bien que estaba ocasionando según él, según su línea de comportamiento, según él creía que como él estaba haciéndoles un bien, entonces a él también le iban a devolver el bien cuando ya no tenía el trabajo y de repente no podía encontrar otro. Cuando el amo se entera de lo que había hecho, el siervo malvado lo elogia por su astucia. ¿Correcto? Pero el amo también andaba mal porque era un amo que no tenía en cuenta a Dios. Él mismo había contratado a ese mayordomo, ¿no? Y entonces aquí viene este hecho cuando él pues premia, él habla y ¿cómo le llama? Elogia la astucia de este mal mayordomo, que aún le había robado. Y es así como se mueve la sociedad, ¿no? Mucha gente que tiene dinero, que lo ha conseguido en una forma ilícita, es aplaudido. Se ve con buenos ojos porque tiene un buen carro, porque tiene propiedad y porque aparentemente pareciera que es un hombre de éxito, una mujer de éxito. Y eso no solamente es en el mundo, no. Eso también es dentro de la iglesia. Hay quienes aparecen como que son muy buenos delante de Dios. Pero lamentablemente, eso no es una realidad ni una verdad dentro del Evangelio. Y es aquí donde Jesús interviene Jesús para plantear una reflexión. En Lucas 16:8 dice, y el amo alabó al mayordomo injusto y sagaz, y dijo, los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y Jesucristo agrega el controvertido mandato en Lucas 16:9. Hágase, dice él, y ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Esta expresión, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten sean recibidas en las moradas eternas, es lo que motiva a la controversia y la especulación sobre este tema. Y vuelvo a repetir que Jesús dijo, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Aquí viene el tema, para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas. Y sigue en Lucas 16:10, nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El verso 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y agrega en el verso 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Qué tremenda verdad. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Por ello, hermanos queridos, en esta primera instancia de lo que hemos podido hasta ahora avanzar, esta parábola nos indica que no somos dueños de nada, que solamente somos administradores, somos mayordomos. Y para dar una explicación correcta a esta expresión, debemos hacer uso de algunas de las herramientas importantes, que son herramientas que debemos usar, técnicas que se usan para hacer una interpretación correcta. Se llama paralelismo, que es una técnica que se usa en la escritura. ¿Para qué? Para identificar que se dice lo mismo en dos expresiones diferentes. ¿Y cómo se demuestra esto? En unos versículos adelante. Dice, por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Nota que debemos tener en cuenta. Es que en esta frase existe una vehemencia, una intensidad, un énfasis que nos debe ayudar a comparar estas frases. Debemos entender que parte de la frase, las riquezas injustas y lo ajeno, se les denomina injustas. ¿Por qué? Porque pertenecen a alguien más. Y disponer de ellas y considerarlas como propias, apropiarte de lo que no es tuyo, es injusticia. Eres un injusto, soy un injusto si no comprendo esto. De esta manera Jesús nos enseña que nosotros solo somos administradores y mayordomos ¿de qué? De las riquezas que Él nos ha proveído. No son nuestros los ingresos que percibimos, sino su dinero. No son nuestras posesiones, sino sus recursos. No es nuestra casa, no es tu casa o nuestros vehículos, sino sus pertenencias. Cuando Jesús contó estas cosas, era para mostrar un principio espiritual más que natural, que se refiere a la preparación para la vida eterna y venidera. Y que siendo administradores, nosotros generosos y sabios en la vida presente, entonces vamos a coincidir con lo que Dios pide. Y veamos, por ejemplo, el Sermón del Monte, en el que Jesús nos enseña a hacer tesoros en el cielo. Esto está en Mateo capítulo 6, verso 20. El Señor nos dice que hagamos tesoros en el cielo. La frase riqueza injusta también podría llamarse riqueza terrenal, porque todo lo que tú tienes aquí se queda. Desnudo viniste y desnudo te vas. No debemos participar entonces en prácticas deshonestas, ilegales, indecentes, inmorales, aunque tengan una apariencia de tener un propósito. Por ejemplo, de ser muy generosos y dadivosos con lo que no es tuyo, con lo que no te cuesta tu trabajo. A Dios no puedes ir, aleluya, con ofrendas, con sacrificios que no te cuestan. Nuestras ofrendas y la disposición de darle a Dios, Pablo lo denomina, alabado sea el nombre de Jesús, en un consejo bíblico, gloria al nombre del Señor, con respecto al dar, en la necesidad de la economía. Mucho se habla del diezmo y el diezmo por aquí, que los pastores somos ladrones y que pedimos diezmo. Es por la ignorancia, porque no se ora, porque no vivimos en el espíritu, vivimos en la carne. Si no podríamos comprender. Pablo dice, aleluya, a la iglesia de Corintios que pongamos aparte
No estamos discutiendo del diezmo, si se da o no se da. Dice la palabra de Dios que pongamos aparte algo cada primer día de la semana, según hayamos sido prosperados. Dios nos ha llamado a prosperar. Pero algunos no prosperan porque cierran el puño, cierran el bolsillo, cierran el corazón para darle a Dios. Por eso no prosperan ni económicamente ni espiritualmente. Y dice Pablo que separen aparte algo cada primer día de la semana según hayamos sido prosperados, para que no se esté recogiendo ofrendas en último momento. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés pedía ofrendas, hermano, el pueblo daba hasta no más. Moisés tenía que parar, decir ya no más ofrendas, porque el pueblo tenía, porque el pueblo recibía la bendición de Dios. Somos llamados a ser benditos. Hay muchas formas que Dios nos demuestra que somos bendecidos. Si tú estás trabajando en cualquier trabajo que desarrolles, un puesto técnico, un puesto profesional, tú eres una bendición en todos los aspectos, espiritual y también material. Somos llamados a bendecir este mundo. Dios nos recuerda, ¿no?, que debemos tener una actitud, esto es importantísimo, de estar dispuesto a servirle, porque es un privilegio y de esa forma estamos expresándole nuestro amor, nuestro agradecimiento por lo que hizo para salvarnos. Pero lamentablemente, ya en el tiempo de Pablo en la iglesia, el tiempo en que Pablo pastoreaba las iglesias, y hoy peor, se cumple esto que está en el libro de Filipenses, la carta que escribe Pablo a la iglesia de Filipenses. Y yo quisiera que usted lo vea, ahí está en el capítulo 2, versos 19, 20, 21, y dice así, Pablo dice así, hablando de Timoteo: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Es decir, Timoteo era el hombre que Pablo había escogido para que fuera, alabado sea el nombre de Jesús, el hombre que él podía disponer, que él podía enviar en el proyecto, en el plan de Dios. Hoy ya no hay ese tipo de siervos en las iglesias. Todos quieren hacer lo que quieren. ¿Y por qué? Porque Pablo agrega en el verso 20 y dice, nadie como él. ¿Y por qué nadie como él? Porque Timoteo era un hombre preocupado de verdad por el bienestar de la iglesia. Y agrega Pablo, dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. ¿Eres tú, hermano y hermana, que estás buscando en las cosas de Dios tus intereses? No el servir al Señor con una disposición, con amor, con entrega. Y solamente quieres tus intereses o ves tus intereses. Por el contrario, Jesús quiere que seamos mayordomos astutos en el sentido de utilizar nuestros recursos. ¿Me estás escuchando? Tus recursos. No tengo nada. No tengo nada. Hace muchos años, casi 20, porque Dios me permitió ser fundador de varias iglesias, aquí en Lima y en provincias. Teníamos una obra pequeña, muy pequeña, allá por Juan Pablo II, cuando no había una que otra iglesia, en un lugar donde se quemaba la basura. Ahí comenzamos a predicar. Gente muy humilde, gente muy pobre.
Las casas eran hechas de adobe, otras de caña, otras de ciertos materiales. Y los asientos eran piedras. Allí comenzamos la obra, en el distrito de Caraballo, para el lado de Puente Piedra. Dios nos permitió servirle. Allí ahora hay una iglesia muy grande. Pero se inició así. Y yo recuerdo que un día, enseñando sobre la mayordomía de la iglesia, una hermana que era muy humilde, muy pobre, que había sido, digamos, dirigente, ¿no?, de esa zona políticamente, me llamó hacia afuera terminando de predicar, me dijo: pastor, ¿usted quiere que nosotros le ayudemos o que pongamos para ayudar la obra? Y no se da cuenta cómo vivimos. Y me llevó a interior de su casita y me enseñó cómo vivía, cómo dormía, cómo cocinaba. Indudablemente que era pues una pobreza extrema. Y me dijo: ¿cómo usted piensa que nosotros vamos a dar nada a Dios? Dios tiene que darnos, dice. Yo le dije: sí, tienes razón. Porque tú no vas a dar de lo que no tienes. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Pero dale a Dios de lo que Él te da. Y de lo poco que Él te da, tú separa para Dios. Y tú vas a ver la bendición de Dios. Seguramente, incrédulamente, quiso probar y comenzó a dar sus ofrenditas, sus monedas. Y Dios comenzó a bendecirla. Luego agarró y dijo: yo quiero ceder parte de la casa para que se haga la obra aquí. Y comenzamos en su casa a hacer la obra de Dios. Pasaron 2, 3, 4 años y llegó el momento en que tuvimos que salir de ahí. Ella, muy apenada, dijo: pastor, pero yo quisiera que siga la obra. No, hija, llegó el momento, tenemos que salir, porque había ya una disposición de una donación de un terreno para construir la casa de Dios. Pasó el tiempo, yo volví de nuevo a ese lugar después de 2 o 3 años. Y la casita que ella tenía, muy humilde, ahora era una casa de 2 pisos, construida con materiales. Y le dije, cuando me invitó a su casa: aquí está el pago de lo que tú hiciste, porque Dios no es deudor de nadie. Cuando damos, Dios da. Porque Dios bendice al dador alegre. O sea que cuando damos económicamente o colaboramos disponiendo en apoyar con nuestro tiempo en las diferentes actividades en tu iglesia, en los programas o misiones evangelísticas, cuando damos a la gente necesitada de nuestros propios recursos personales, lo que realmente estamos haciendo es ayudar a impulsar el plan de Dios. Por eso Mateo capítulo 6, verso 10, el plan de Dios que es en la tierra como en el cielo. De este modo y manera estamos acumulando recompensas eternas y hacemos amigos en esta vida y en la venidera. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Querido amigo y hermano, este tiempo de reflexión es para que tú reconozcas que tú eres un administrador de lo mucho o lo poco que Dios te ha dado. Si te dio un talento, te dio 2 o te dio 5, tú darás cuenta de lo que Dios te ha dado. Pon a funcionar esta palabra, esta promesa, y seguramente que Dios bendecirá. Y serás un mayordomo inteligente, sabio, que el Señor seguramente te premiará cuando estemos allá. Alabado sea el nombre de Jesús, en el reino de los cielos, cuando estemos delante de Él, allá, alabado sea el nombre de Jesús, en el momento del tribunal de Cristo, antes de entrar a la boda del Cordero. Querido hermano, querida hermana,
que esta palabra haya llegado a tu corazón. Y quisiera y solicito tu apoyo, que tú compartas este material, que lo hacemos con tanto esfuerzo. Nosotros no recibimos apoyo de nadie. Lo hacemos con nuestro pecunio, con nuestro esfuerzo, para darle a la iglesia, para ti, hermana, que estás en una denominación aquí en Perú, en otro país, donde llegue esta palabra. Lo hacemos para el Señor, con ninguna otra intención en nuestros corazones, sino que cada uno crezca en la iglesia del Señor y sea una bendición para su familia, para la comunidad, para el país. Que seamos la sal, que seamos, gloria al nombre de Jesús, la luz que Cristo quiere que sea o que seamos en estos tiempos. Antes de finalizar, quiero participar con ustedes aquí en Perú, particularmente porque estamos transmitiendo desde Perú, desde la zona norte, Lima Norte, así se llama, distrito que se llama Comas. Está saliendo esta palabra para el mundo entero, humildemente, por supuesto, con un perfil bajo, como se diría. Pero está llegando, hermano. Agradecemos a Dios primeramente y también a tu colaboración, porque hemos visto que tú también compartes con otros. Si realmente te interesa, si esto que tú has visto lo estudias y te das cuenta que es una verdad, compártelo. Eso va a hacer que tú también seas parte de la bendición, del trabajo, del desarrollo, de la obligación, de la responsabilidad que tienes de predicar el evangelio. De repente tú no sales a predicar o no puedes porque no dispones de tiempo, pero estás orando y aquí tienes este material y tienes la oportunidad que Dios te da, que Dios te brinda para que tú compartas este material. Aquí no estamos hablando de, digamos, de denominaciones, que vengas a mi denominación o que te conviertas y que yo quiero ser tu pastor. No, no. Nosotros predicamos para que la palabra de Dios y el reino de Dios se extienda. Amén. Eso es lo que queremos. Hacer más que otra cosa, discípulos. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso digo, si tú consideras que lo que estamos compartiendo, lo lees, lo ves, lo verificas con lo que dice la Biblia y entiendes por el Espíritu Santo que lo que estamos hablando es lo correcto, compártelo. Y yo sé que Dios te va a bendecir. Ahora bien, quiero tomarme un tiempecito para comunicar lo siguiente, que creo que es importante. Yo sé que en muchas partes, en muchos países latinoamericanos y sudamericanos, ¿no?, está sucediendo estas cosas. Sé que en Brasil, sé que en Bolivia, sé que en Ecuador ya han dado permiso el gobierno con leyes para que hayan los matrimonios igualitarios y para que también se dé, ¿no?, permiso para el aborto. ¿Correcto? Aquí en Perú le hemos hecho la lucha. Hasta ahora hemos podido, con la gracia y el poder de Dios, detener a los diferentes gobiernos que han querido ya entrar con esa ley en los colegios. Me recuerdo que hace unos meses o un año atrás, más o menos aproximadamente, en el inicio ¿cómo le llaman?, del tiempo de escolar, se había creado ya un monitor, o sea, un colegio con baños igualitarios donde podía entrar un niño y una niña. Y salimos, destruimos eso, salimos a las calles todos los cristianos a reclamar al gobierno esto. Y se impidió en ese momento. Pero el diablo es insistente. El diablo quiere destruir, ¿no?, lo poco que queda de la moral y de los principios que debería de tener una familia, que debería de tener la sociedad humana. Eso se está rompiendo. Eso se está tirando al suelo, al piso.
De tal manera que entendamos que no solamente son los gobiernos latinoamericanos, sudamericanos, no, es Europa, es Estados Unidos, que ya en su desarrollo el diablo, ¿no?, ha puesto sus bases para poder llegado el momento que Dios le permita poner su gobierno satánico de la bestia y el anticristo. Y está preparándose, ya introduciendo y está tomando los gobiernos de todos los países. Y no hay excepción, Perú no va a ser la excepción. La iglesia está luchando, pero la iglesia, ¿no?, tiene que admitir que estas cosas van a suceder, como que va a venir la persecución también muy pronto. Ya está en sus inicios. Entonces, nos hemos enterado de que ya el gobierno en nuestro Congreso se ha vuelto a levantar esta ley para discutirla y aprobarla. Entonces, la Unión de Iglesias Cristianas de todo el Perú, iglesias evangélicas, por supuesto, del Perú, han sacado un comunicado. Un comunicado que usted va a ver allí en el visor de su teléfono. Es un comunicado donde la UNICEP, que es la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, se pronuncian ante el gobierno, ante el Congreso. Es un pronunciamiento pastoral que hace todas las iglesias de diferentes denominaciones. Y dice así esta carta dirigida al Congreso: la Unión Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, en representación de sus iglesias asociadas, así como de la comunidad evangélica del Perú. Somos aproximadamente 5 millones, casi 6 millones de evangélicos en todo el Perú. Entonces, frente a este tema que les estaba diciendo, a la aprobación del dictamen en la Comisión de Justicia del Congreso de la República, recaído en los proyectos de ley que ya se han presentado en años anteriores y que ahora han vuelto al tapete. Esos proyectos de ley es el 2803 del 2022, el 5584 también del 2022, que están queriendo con un texto sustitutorio proponen o volver a proponer la ley que establece la unión civil en el proyecto de esa ley sobre la unión civil, y que expresa lo siguiente. 1. Exhortamos, dice la carta que se preparó. Exhortamos a los señores congresistas que legislen de acuerdo a lo que establece nuestra Carta Constitucional y el Código Civil, mismas que protegen a la familia y promueven la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La UNICEP, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, considera que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer y que su función primordial está contenida en el libro de Génesis capítulo 1, verso 28, que nos dice y establece: y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por tanto, aprobamos lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Constitución Política, así como el artículo 234 del Código Civil de nuestro país, de nuestra Constitución. 3. Creemos que el matrimonio es el medio de asegurar la descendencia y que la familia es ordenada por Dios como la unidad más importante de esta vida y de la eternidad. Es en la familia donde se forma a las personas, a los hijos, con esos principios correctos, dentro de un ambiente amoroso, y es donde nos preparamos para la vida eterna.
Y por último, 4, confiamos que los legisladores reflexionen. Estamos llamando a la reflexión con esta carta, para que dictaminen, ¿no? Y que no sea aprobado en el Pleno ni en la Comisión Permanente del Congreso de la República esto que está proponiendo la mayoría de congresistas en nuestro país. Tu hermana que estás en otro país, hermano que estás en otro país, ayúdanos a orar. Ayúdanos a orar. Y por último tenemos que finalmente recordar las palabras del Señor Jesús. Todo reino o nación dividida contra sí mismo es asolado y una cosa dividida contra sí misma cae. Lucas 11:17. Hacemos voto para que nuestra nación sane sus heridas y ofrecemos seguir sirviendo a todos. Esta carta se hizo en Lima, en la ciudad de Lima, el 20 de noviembre de 2024 y firma el Consejo Directivo de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas de Perú. Eso es lo que concierne a la lucha humana y material. Pero solicitamos, en donde estés, aquí en Perú o en otro país, nos apoyes con tu oración. Estamos luchando contra los principados y potestades y gobernadores de nuestro país para que no salga esta ley. Apóyanos, porque el apoyarnos es para también extender, ¿no? Y luchar contra este reinado que va a venir pronto cuando ya la iglesia no esté en este mundo. Te agradecemos por todo y que Dios te bendiga. Será hasta en otra oportunidad. Amén.